Bueno, señores, tenemos constitución nueva. Sí. Número 40 de la historia de la República Dominicana. Ayer fue proclamada en un acto en el Congreso de la República. Yo de verdad lo pregunto a partir de la más absoluta ignorancia, no lo digo esto con ninguna doble intención. Veo que la gente dice que el presidente encabeza el acto. Yo tengo a veces la duda, y lo digo, lo repito, si el presidente encabeza un acto por ser el presidente y ya, si él está presente lo encabeza sí o sí, es una posibilidad, o en un acto como este, que él no está supuesto a estar ahí, o sea, no es necesario estar ahí, es en la casa de la Asamblea Nacional, donde hay un presidente de la Asamblea Nacional que es un poder diferente al presidente de la República. Primer poder del Estado. Pensaría que quien encabeza el acto es el presidente de la Asamblea. Exacto. Y cuenta con la distinguida participación del presidente de la República como invitado especial. Es como yo lo vería, pero... No, es una repito, mala interpretación lo que le dan los medios a algunos, porque uno sabe que eso es el escenario del Congreso, la Asamblea. O quizás piensan en la figura del mandatario y quizás por eso se utiliza el término de que preside la actividad. Pero en teoría yo pensaba que no sería el presidente, sino el presidente de la Asamblea Nacional, que es Ricardo de los Santos, que es quien convoca eso ahí. Y se invita y apertura los trabajos y se invita al presidente porque el presidente no firma la Constitución. Él no puede ni siquiera observarla. Él tomó la iniciativa y como es su Constitución desde el punto de vista conceptual, él fue que la concibió, él la quería así, bueno, sí. Él participa de forma protagónica en un acto porque este es su legado como jefe de Estado, o uno de ellos, lo que pretende dejar. Entonces, el presidente pronunció un discurso donde, entre otras cosas, hacía referencia a lo que él entiende son las claves de esta reforma, que es la designación de un ministerio público con canales diferentes a un decreto, o sea que ya se hace, aunque el presidente lo propone, es una designación del Consejo Nacional de la Magistratura como un ente autónomo. Y entiende el presidente que esto le otorga una independencia diferente o mayor al Ministerio Público, a la cabeza del Ministerio Público, en este caso, que sería la Procuraduría General de la República, quien encabeza esa posición, porque el resto de los fiscales del país, a todos los niveles, se designan mediante el Consejo del Ministerio Público y son de carrera, o sea que ya hay una independencia que viene dada por el Estatuto del Ministerio Público y que ya concebía la Constitución del año 2010. Esta es una ampliación ya de los niveles de, más que independencia, de designación, de la forma de designación de la cabeza del Ministerio Público. Y para mí, el principal, porque para mí eso no tiene mayor trascendencia, lo del Ministerio Público, más bien de la Procuraduría General de la República. Ahora sí, para mí es muy, muy, muy importante el cerrar el ciclo del continuismo en República Dominicana. Ese artículo sí lo suscribo 100%, ha generado debate, hay gente que entiende que un grupo, una generación de personas representadas en una asamblea no puede legislar para toda la vida, para todo el mundo. Eso no es verdad, porque hay más de una cláusula pétrea ahí. Claro. O sea, no es la única, y de hecho se incluye la figura de la forma de elección del presidente dentro de un grupo de aspectos que están consagrados como que son inamovibles, que no se pueden tocar, que es cómo es el Estado, que es, ¿cómo que dice? Que es republicano, bueno, el artículo 264, lo busco ahorita, pero ya hay elementos que están y no se pueden tocar. Se incluyó el 124 de la Constitución, que establece que el presidente de la República se puede elegir por 4 años, pudiendo reelegirse 4 años más y nunca más puede presentarse a la reelección o a presentarse como candidato, ni a presidente ni a vicepresidente de la República el resto de su vida. Esto se incluyó en ese artículo que establece que en el futuro nadie puede tocar eso. Eso cierra el ciclo del continuismo en República Dominicana, en nuestro país, desde el año 1844 hasta la fecha. Son ya 170 años, ¿verdad? 180. Y ojalá se respete eso, porque los políticos aquí son ambiciosos. Son 180 años de historia que tenemos bregando con ese elemento que está desde el primer momento de la primera Constitución del 6 de noviembre del 1844. Está eso presente en el debate político, y ha generado divisiones, ha generado guerra, ha generado cualquier invasiones, lo que usted quiera, eso ha generado. Porque
la división, el germen de la división de todos los partidos políticos, de los rojos y los azules, los bolos y los coludos, la gente de Horacio y Mon, la gente que después cuando la Cuarta República, toda la historia nuestra ha estado marcada por la división de los partidos a partir del continuismo político. Hasta ahora todavía estamos en eso. Entonces, hay gente como usted que duda, ¿verdad?, que los políticos del futuro lo respeten. Bueno, yo entiendo que no es que lo respeten o no lo respeten, es que lo tienen que respetar. Porque es que la Constitución establece en sí misma que no puede modificarse ese artículo. En consecuencia, si llega una ley que propone una reforma constitucional a ese artículo, es una ley inconstitucional. Sí. Y ahí hay un tribunal constitucional para hacer respetar la Constitución como principal defensor de la misma. Entonces no tiene otra cosa que hacer una ley de esa naturaleza que llevar cualquier recurso al TC y el TC de forma expedita, en un recurso de amparo, fallarlo inmediatamente. Eso no se puede. Que no se puede convocar una reforma para modificar el 124, simplemente. Punto y se acabó. Y si quien lo haga incurre en una violación a la Constitución y es pasible de juicio político, no importa cómo se llame. Y así hay que verlo y tenemos que meternos en el cuerpo, nosotros somos los dominicanos, y repetirlo mucho para que nadie se lo ocurra inventar con esa vaina. Claro, porque tampoco uno puede ver en la cancha que los políticos hacen lo que da la gana. No. Si queremos un Estado de Derecho, hay que respetar el Estado de Derecho y respetar la Constitución. Y nadie puede inventar con esa vaina. Así tenemos que verlo y exigirlo así, porque eso sí es un aporte importante. Entonces el presidente ayer, en ese sentido, decía, bueno, yo no vuelvo más. Y que él se va en el 28. Y que estableció el transitorio que así se consignara y que incluso reveló, yo no lo dudo, que en un momento le ofrecieron de gente cercana, parece que al expresidente Medina, eliminar también el transitorio de él y no ponerse el de Luis, para quedarse habilitados los dos para el futuro, aunque no fueran inmediatamente. Y él se negó, dijo el presidente Abinader ayer. Entonces, él tiene una convicción de que ese es su aporte y yo creo que es un aporte importante. Pero Danilo también negó eso. Danilo lo negó también y dijo, de hecho, dijo que él fue el primero que estableció de eso. Sí, pero sabemos lo que pasó después. Sabemos lo que pasó después. O sea, él todavía, yo no dudo que todavía está intentando rehabilitarse. O sea, Danilo quiso, hizo lo imposible por intentar rehabilitarse. Y es la verdad. Y yo no creo que él se fuera a presentar en las elecciones del 20, pero él sí quería que le quitaran el transitorio. Sí. Y el presidente estaba preparado en el despacho del presidente del Senado de entonces, Reinaldo Pared Pérez, en paz descanse. Y si no se puso la llamada de Pompeo, todo el mundo sabe que eso se produjo, y las presiones que hubo en el Congreso, ahí sí va a pasar una reforma constitucional. Entonces Danilo no puede reclamar eso como un mérito, porque eventualmente, si es verdad que él tuvo el mérito, la verdad también que él luego lo echó para atrás. Además, él modificó la Constitución para su beneficio. Vamos a darle al César lo que es del César, ¿verdad? Y el contexto completo. Claro, él antes lo modificó para beneficiarse. Sí. O sea, el presidente Abinader sale validado una reelección con un Congreso en mayoría absoluta, lo demostró porque cambió la Constitución, y él pudo haber modificado la Constitución para habilitarse. En lugar de eso, él pudo haber dicho, no, vamos a quitar nunca más. 4 años y después puedo volver, por ejemplo. Lo que han hecho todos los otros antes, lo que hizo Leonel en el 10. O sea, hay que reconocer al presidente Abinader eso. Sí. Bueno, no se puede ser mezquino, usted le puede simpatizar él o no, pero una realidad, es un aporte, yo creo, a la democracia. Un gran aporte. Gran aporte, porque yo creo que si los dominicanos entendemos que eso hay que respetarlo, aquí se cerró definitivamente el ciclo del continuismo eterno, ese mesianismo. Usted quiere ser presidente, perfecto. Sirve a su país 4 años, luego vaya para su casa, haga un tintán, vaya a la academia, váyase a dar clase, a criar nietos, lo que usted quiera. Pero ya no puede ser presidente de nuevo. Hay que permitir que sigan nuevas generaciones, sustituyéndole y creando nuevos liderazgos constantemente. El presidente Abinader tiene que estar satisfecho de haber logrado eso sin mayores problemas, porque la gente inicialmente no creía. Que dudaba. Claro. Sí, entonces. Él lo dijo ayer. Sí. ¿Van a tener que creer en mí? Dijo él ayer. Entonces yo pienso que debe estar satisfecho porque lo logró y tal como tú dices, es un gran aporte a la democracia. Ojalá que ese nuevo párrafo se repite y que sea sagrado para siempre.
Creo de hecho que es la primera vez que un mandatario va a la Asamblea Nacional en una locución a proclamar la Constitución, si mal no recuerdo. Leonel fue en el 10, no sé si hizo un discurso, pero Leonel fue en el 10, estuvo presente como invitado en la Asamblea. Exactamente, pero No sé si creo habló. que para pronunciar un discurso, si mal no recuerdo, creo que no había sucedido de esta forma, pero el presidente Luis Abinader tenía un alto interés, de hecho desde antes de llegar a la presidencia, sobre el tema de esta reforma constitucional, que lo había referido en algún momento durante la campaña previo al 20. O sea que lo consideraba importante para su gestión de mandato como legado cuando ya no esté en la presidencia de la República. Creo que es un mensaje también que envía el presidente Luis Abinader, no solo al liderazgo político, sino a los demás liderazgos nacionales, porque ciertamente había duda en principio cuando se envió este proyecto de reforma constitucional, porque la gente entendía otra cosa o que el presidente tenía otra intención oculta. Lo llegó a mencionar el presidente en la semanal con la prensa. Por eso mismo, porque la intención de los mandatarios previos era siempre reformar para su propio provecho, buscar algún provecho propio, y no es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. Y refiero a los otros liderazgos de los sectores públicos y también privados, porque hay personas que entienden que es para una eternidad los puestos. Aquí tuvimos legisladores que tenían 40 años siendo diputados, por ejemplo, en el Congreso Nacional, que salieron ahora en esta elección pasada de febrero y de mayo 2024, personas que tenían 30 y 40 años, y personas desde los sectores privados que no quieren abandonar las instituciones, que quieren permanecer, y podríamos mencionar uno o dos de noticias recientes de personas que tienen 25 y 30 años ocupando consejos privados, que no quieren irse porque quieren estar a la cabeza siempre y dirigir con lo que siempre da el poder, cualquier poder, desde el presidente de la Junta de Vecinos hasta el presidente de la República. O sea que creo que ha sido importante esta reforma a la Constitución y el mensaje que envía tanto al liderazgo político como al sector privado también. Lo que lo que va entonces a partir de este momento, luego de proclamada, sería la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, ya no teniendo la figura de la procuradora en este caso como integrante, sino al presidente del Tribunal Constitucional, quien sustituye en su presencia, de acuerdo a la Constitución, la representación que antes tenía la figura del Procurador General de la República. O sea que felicidades al presidente Luis Abinader por este legado que le está dejando al liderazgo nacional. Jóvenes, buenos días. Buenos días, compañero. Bueno, habemos papa, ¿verdad? Sí, Vemos sí. Constitución. Habemos constitución. Ahí la tenemos, flamante y nuevecita. Así mismo es. Creo que no hay duda de que el presidente de la República garantiza, a partir de lo que ha ocurrido, pasar a la historia con uno de los legados que él pueda dejar. Le falta 3 años y algo el presidente y muchas cosas pueden pasar. Y supongo que él hará cada día un esfuerzo mayor porque lo que resulte al final de esta administración sea lo que él quiere dejar como impronta. Ya de entrada ha dejado una obra fundamental como impronta, y es la modificación a la Constitución de la República. No es un puente, no es una carretera, no es un tren, pero, y lo digo porque hay a veces la creencia de que solamente usted se puede perpetuar como gobernante dejando cosas materiales. Y yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió con don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán materializó esa ansia, ese deseo de libertades públicas, y un buen día los guardias que andaban metiendo miedo, metiendo cuco, fueron los primeros que se comprometieron a garantizar la paz, el orden, el respeto de las leyes, de un día para otro, de un plumazo. Sí. Entonces yo digo, don Antonio, no. Digo, se busca cosas y se encuentra nada, ¿verdad? El Huacal de Santiago, el edificio allá, bueno. Entonces, es bueno saber que hay cosas importantísimas
que se dan en las sociedades que no necesariamente son cosas físicas, materiales. Esto que el presidente ha hecho, que yo siempre tuve mi diferencia en el sentido de que no era necesario la modificación de la Constitución de la República para consagrar lo de la independencia del Ministerio Público, lo sigo creyendo. Pero no hay duda de que el presidente ha tratado de establecer controles haciendo mucho más rígida la forma de modificar la Constitución justo para, entre otras cosas, impedir lo que le pasa a los que llegan a la presidencia de la República, que se ponen locos y entienden de repente que son imprescindibles. Yo recuerdo perfectamente, porque lo de Balaguer fue lo que era y fue lo que era como era, es decir, él no escondió nunca, él se tardaba para decirlo, pero nunca escondió que tenía ese amor por el poder. Balaguer, pero en el caso, por ejemplo, los intentos que se produjeron, Jorge Blanco en su momento, bueno, le coqueteó el asunto, pero lo que ocurrió con Hipólito, que Hipólito le mencionaba a la madre a cualquiera cuando le hablaban él siendo presidente, de que usted debe reelegirse, Hipólito lo menos que decía era tumba polvo, limpia saco, no me hable de eso. Lambón. Sí. Y de repente el hombre se enamoró del carguito. E hizo lo que todo el mundo sabe que hizo para modificar la Constitución y para intentar reelegirse. No lo consiguió, pero sí logró modificar la Constitución de la República. Lo del presidente Medina, bueno, Leonel Fernández, fíjese, lo de Leonel Fernández asustó y amenazó todavía con los 2 millones de votos y la carretilla y la cosa. Finalmente entendía y se habilitó antes de irse. Y se habilitó antes de irse, habilitado. El gran objetivo político, reforma del 10. Exactamente. Que son de las cosas que la gente puede que no entienda. La gente puede decirse, pero ¿por qué Danilo no puede ser más? Y Leonel, que ha sido presidente en 3 oportunidades, 12 años, sí puede ser. Danilo fue 8. Es un razonamiento que hacen los danilistas, pero no por ser danilistas no dejan de tener razón. Sí. O sea, la lógica diría que por qué uno sí, por qué otro no. Pero bueno, lo intentó. Danilo Medina, ese hombre que satanizaba de la reelección, que fue capaz de decir eso que ustedes escuchan o ven por televisión, del que tiene que reelegirse, busca la reelección, tiene que comerse un tiburón podrido. Él se lo comió una vez y se lo quería volver a comer otra vez también. O sea, se ponen locos y cuando se ponen locos y creen que tienen poder, entonces intentan perpetuarse, que era una observación que hacía el presidente Abinader. De ahí la importancia, en mi opinión, de la nueva Constitución de la República. Usted puede decir lo que decían mis compañeros ahorita, bueno, alguien puede intentar hacerlo y eso iría al Constitucional porque hay una cláusula pétrea, nadie puede modificar la Constitución para beneficiarse de ella, un elemento clave. Si usted no puede modificar la Constitución desde la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, para usted querer ser candidato de nuevo en las elecciones que siguen. Yo creo que ese es un aporte importante porque en el tiempo hemos demostrado o hemos vivido que la Constitución que teníamos hasta el día de ayer era de fácil modificación. El PRM, por ejemplo, tenía ahora mayoría. Si hubiesen querido modificar la Constitución de la República para que el presidente Abinader pudiera presentarse en las elecciones del 28, fácilmente lo hacían. No había ni siquiera que buscar un saco de dinero como se ha buscado en ocasiones para ir al Congreso a comprar voluntades, porque el PRM tiene mayoría y el liderazgo del presidente de la República es firme todavía. No sé lo que pasa en el tiempo, ya que él no va a ser presidente jamás, eso puede que se desgaste un poco o mucho, pero hoy día tiene el liderazgo fundamental del partido. Si hubiese querido eso, lo logra. Y lo que ha hecho es despojarse de esa posibilidad, quitarse poder, limitarse poder y dejar un ejemplo, y creo que eso es un legado importante en la historia democrática del país. Qué bueno que eso ha logrado materializarse. La Constitución entra en vigencia ya. Esa interpretación o esa interrogante de Oscar de si el presidente era necesario su presencia allí, bueno, el presidente es el promotor del proyecto, el presidente es a quien le toca poner en ejecución esto a partir de que el Poder Ejecutivo registra en la Gaceta Oficial las leyes ordinarias que le hacen de cumplimiento obligatorio 24 o 48 horas después, dependiendo de la parte del territorio, para la capital del país, 24 horas, para el interior 48 horas después, para reputar como conocida la ley. En el caso de la Constitución, que es la ley de leyes, uno supone también que hay un procedimiento obligatorio del Poder Ejecutivo. Inmediato. Exactamente. La Constitución sí es de aplicación inmediata, claro. Y no, el Ejecutivo no entra en nada ahí. Pero yo no cuestionaba que el presidente estuviera ahí, para nada. No, tú te preguntabas si era necesario. No, tampoco. De hecho, muy por el contrario. Entiendo que como una iniciativa de él, lo correcto es que estuviera ahí y que participara como participó. No, mi pregunta era, y te lo hacía a ti de fuera del aire el otro día, es ¿quién encabeza
era quien encabeza, si la redacción de una nota, o sea, si yo tengo una nota, ¿verdad? Voy a decir, la nota de la asamblea la encabeza el presidente, ¿por qué presidente? Y ya, porque es la figura más importante del Estado, el jefe del Estado. Entonces el presidente, ¿verdad? El presidente. No hay nadie por encima de él. Pero sucede que él está yo lo veo así, como un invitado en un espacio de la Asamblea Nacional, que es un poder diferente al de él, en un acto que tiene un presidente de ese poder, en la Asamblea Nacional, que está ahí presidiendo ese encuentro. Es un acto que él no firma, o sea, él no figura como figura orgánica, en el organigrama de ese procedimiento, él no aparece. O sea, él ahí, desde el punto de vista legal, digamos, él no tiene ningún rol. Ahora, es correcto, esa constitución es la constitución de Abinader, porque él la promovió, la prometió. Entonces, claro que debe estar ahí. Yo simplemente ese párrafo, o sea, es correcto decir el presidente, y repito, lo pregunto de la más absoluta ignorancia, ¿es correcto protocolarmente decir el presidente encabeza el acto o lo encabeza Ricardo de los Santos? Es la pregunta que yo hacía, no es otro. Sí. Y lo repito, de la más absoluta ignorancia, ojalá alguien me oriente de esto. No, tú tienes razón. Pero, eso no es el embajador Cantizano, que gente que sabe de eso, ¿verdad? Pero te hago la observación. Que no diga que sabe eso. Te hago la observación de que no es la primera vez que ocurre con la constitución del 10 del doctor Leonel Fernández. Yo recordaba a Johanna que sí, yo recuerdo si el presidente Fernández habló, pero sí él estuvo ahí. Sí. Él estuvo en el acto, sí, yo lo recordaba, que pasó aquel día también. Correcto. Claro que sí. Pero bueno, yo creo que interesante, tenemos nueva constitución, hay cosas que esperaban a la nueva constitución. El artículo, Dani, perdón, repetí mucho ahorita, el artículo del 268, yo decía el 264. ¿Qué dice? El artículo que se incluyó, el que se le incluyó, que tampoco se puede modificar la forma de elección del presidente, dice lo siguiente: forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que debe ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso se le agregó como un párrafo. Tampoco sobre el régimen de la moneda. O sea, son elementos invariables de la Constitución de la República. Bueno, en el 268 no aparece el régimen de la moneda. Pero están dentro de las cláusulas en algún otro lugar, correcto. Pero en este caso, que se incluye, entonces tampoco podrá el artículo 124 modificarse. Entonces, igualito como no se puede modificar una constitución que diga que no va a ser un gobierno democrático, nosotros tenemos que respetar eso, de la misma forma que exigimos que se respete eso. Efectivamente. Porque está en el mismo artículo. O sea, si un presidente puede modificar el 124, puede también modificar entonces un Congreso que no sea una democracia, que sea una autocracia. Efectivamente. Bueno, pues hay cosas que esperaban por la aprobación de la modificación a la Constitución de la República. Una de ellas es la designación del Procurador o Procuradora General de la República. Una vez puesta en vigencia la nueva Constitución, uno espera que el presidente de la República envíe o convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una novedad también poco destacada por la prensa, y es que el Consejo Nacional de la Magistratura ha quitado la figura del Procurador General de la República del Consejo, ya no está, y ha ingresado a una nueva figura que es la representación del Tribunal Constitucional. En la persona del presidente, será siempre el presidente del Tribunal Constitucional, el otro miembro, esa es la novedad de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, y yo decía que, y lo planteaba cuando se estaba discutiendo este proyecto en los inicios, que era importante que se tomara en consideración la participación del Tribunal Constitucional, porque ellos eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, de alguna manera, alguien que conozca del tema debería estar ahí para poder hacer las evaluaciones, las entrevistas que se hacen, alguien que conociera del derecho constitucional y que pudiera estar en pleno dominio de las cosas que ocurren en ese órgano colegiado, cómo se manejan los asuntos, y a partir de ahí pudiera tener conocimiento, o de hecho tiene conocimiento pleno, de cómo se maneja el constitucional, y tendría capacidad para poder decidir a los aspirantes a ir a ese órgano cuando uno renuncie, cuando uno muera o cuando se vence el plazo de los que están en la matrícula del constitucional. Esa es una novedad. Lo de la procuradora o el procurador, tendrá el presidente que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura a presentar ante el Consejo el nombre, porque hay que recordar que doña Miriam Germán está aguantándole al presidente en un gesto de cortesía. El presidente le pidió que aguantara para no dejar acéfala la posición, y entonces, bueno, ella le aguantó. Y en ese aguante que ha tenido, le ha pasado un percance que yo pienso que hay que recordarlo. Ahí cabe aguante que falta poco. No, o sea, que aguante que falta poco, pero en ese aguante que ha tenido,
a doña Miriam Germán le han protestado, le han llevado al Tribunal Constitucional el fallo de la Suprema con el caso de Brecht. O sea, ella que mantuvo siempre de manera muy firme, al día de hoy no ha retirado eso, que eso no iba para ningún lado, que el expediente tenía que ser fortalecido, que con ese expediente que se conocía, que fue el que finalmente operó durante todo el proceso, con eso no se iba a conseguir absolutamente nada, porque la teoría del Ministerio Público no es prueba. O sea, la prueba había que buscarla, había que sustentarla con los procedimientos que el Código Procesal manda para usted obtener la prueba y presentarla como acusación para conseguir condena. Eso nunca se arregló, ese entuerto nunca fue corregido. Entonces, a pesar de eso, o no a pesar de eso, en consonancia con eso, la Suprema falló anulando el proceso. Entonces, lo que uno esperaba que ocurriera, siendo el Ministerio Público la cabeza, doña Miriam Germán, lo que uno esperaba que ocurriera es que ella dijera, bueno, yo lo advertí, yo lo dije. Sin embargo, la decisión fue recurrida, fue presentada al Tribunal Constitucional. Y digo yo, otra vaina que le echaron a doña Miriam, otro atropello innecesario, pero se hizo. Además del de Hugo. Exactamente. Bajo la dirección de ella, ¿verdad? Usándola a ella como preservativo, volvieron a hacer de las cosas que ella como juez siempre criticó acremente, como era ese atropello, meterse en una madrugada, en una alta hora de la noche, a la casa de una persona y allanarlo, enviárselo preso. Contradictorio totalmente a su discurso. A todo lo que ella en la vida a todo lo que ella enarboló durante su trayectoria. Entonces le hicieron esas travesuras. Ella, afortunadamente para ella, los días ya le estarán contados a partir de que el presidente, supongo que ya tiene el candidato o la candidata que va a presentar al Consejo, lo habrá de convocar, lo habrá de presentar y pronto tendremos procurador o procuradora general de la República. Esperemos por el bien del país que quien ocupe esa posición sea una gente revestida de prudencia, de mucha prudencia, que no le anime el odio, que el odio no sea su norte. Es lo que yo creo que le conviene a la sociedad. Nos conviene a los que queremos vivir en una sociedad civilizada, decente, organizada, donde se respeten los procedimientos y donde a los ciudadanos se les respete en principio la presunción de inocencia. ¿Tú no quieres poner a la amiga tuya ahí entonces? No, ¿por qué? Tiene todo lo contrario que usted acaba de decir. Ajá. Todo lo contrario que te acaba de decir. Pues excúseme, entonces le pido disculpas si la ofendí por ahora mismo. Usted que la pongan a ella, diga que retire eso. Ajá. Que pongan a una gente que atropelle los derechos, que abuse del poder, que todo ese tipo de cosas. Todo lo que ella hace. Yo creo que lo que le conviene al país es eso. Y a veces la gente en las posiciones de poder no entienden que el tiempo pasa. Y pasa más rápido para el que tenga el poder. Sí. O sea, el tiempo pasa más rápido para el que pasa el poder. volando. Para el que está abajo, para el que está en la acera del frente o para el que no tiene poder, bueno, es una eternidad. Pero para el que tenga el poder el tiempo pasa rápido. Por eso digo, ojalá que el presidente sea iluminado y que pueda designar a un hombre o a una mujer en esa posición que esté despojado de odio, que le anime sencillamente el deseo de hacer justicia. Y si vamos a insistir en la lucha contra la corrupción, que ciertamente pueda dedicarse al Ministerio Público y que pueda instruir de arriba abajo a los miembros del Ministerio Público para que busquen las pruebas, para que no se nos caigan los procesos y perdamos la oportunidad de adecentar el país. Vamos a eso, pero hay que hacerlo de manera seria. La parte de juntar las elecciones, eso se ha consagrado ya en la Constitución de la República. Hay que ver qué ocurre con una serie de temores que la Junta Central Electoral había expresado en su momento. Juntar las elecciones implica, bueno, lo de juntar las elecciones eso es para el año 2032, por el tema que tenemos de la disparidad en que terminan los periodos. El periodo para el presidente y para los congresistas termina el 16 de agosto del año 28. En el caso de los alcaldes termina en abril, 24 de abril, cesan del 28, cesan los que están, entran los nuevos. Por eso se ha hecho la Constitución de la República para que para el año 32 coincidan en el término, en el periodo en que entregan todos los funcionarios electos, desde el presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, directores de distrito, suplentes. Esa gente cesan entonces para poder entrar en el año 32 en el nuevo esquema. La Junta había expresado una preocupación muy válida, decía que había que duplicar el número de colegios para poder garantizar que en esa franja de tiempo de 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 5 de la tarde o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como fuere, habría que duplicar el número de colegios. Hoy día tenemos, creo que son cerca de 14,000, si no me equivoco, colegios electorales. Entonces habría que duplicar el número para poder garantizar eso.
Yo digo, bueno, para el 2032 esta junta que está, no sé si va a estar, ¿verdad? Pero ellos han tenido la inteligencia de hacer las advertencias que le ha correspondido y lo llevaron el tema al Congreso. Ellos lo expusieron allá como un tema de preocupación, pero como dicen, la democracia no tiene precio. Y si hay que duplicar el número de colegios, si hay que duplicar el presupuesto para que la Junta pueda montar el proceso, la convivencia civilizada y pacífica, eso hay que garantizarlo, cueste lo que cueste. Si hay que buscar los recursos, que se busquen. Esa es una parte que le corresponde al órgano electoral y en su momento habrá de trabajarse para eso. Hoy estamos en el año 24, para eso faltan todavía 8 años para ese proceso. Creo que son de las cosas interesantes. No se pudo conocer, aunque algunos intentaron que se metiera de contrabando en la modificación de la Constitución, el procedimiento para que el presidente pudiera decidir lo que ha ocurrido con La Vega y la alcaldía. Se hizo. Bueno, pero quería que eso fuera para ahora, eso, bueno, para adelante. Eso es el 274 está. No, se hizo. Ahí yo creo que ayer en esta Constitución si hay una crítica para mí, es el retroceso en el poder municipal. Porque yo creo que la unificación de las elecciones es un error desde el punto de vista de la preeminencia del poder municipal. Yo lo he separado en 2 años. Y tú le das ahí un espacio mejor, evita el arrastre, fortalece el liderazgo municipal, le da sentido a las elecciones municipales. Pero ya lo tuvimos. Y no fue mejor. Los alcaldes eran mejores en ese periodo. Sí. Eran mucho mejores. Y la gente se empoderaba de los procesos. ¿Y sabe por qué se quitó? Porque costaba mucho dinero. Eso. Y era el mismo concepto. Estamos en elecciones año tras año. Ahora, acabamos de hacer lo mismo. Acabamos de hacer lo mismo. Ese es el transitorio del 274. ¿Lo puede leer? Sí, el 274. El transitorio de excepción, las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero de 2028 tendrán un periodo extendido que iniciará el 24 de abril de 2028 y concluirá el 16 de agosto del 2032. Pero yo me refería, además de eso, ¿verdad? No, la parte que yo refiero a la parte de La Vega. Lo que le daría poder al presidente de la República para poder decidir lo que hoy, según algunos, no puede. No se lo da. Con respecto a La Vega. No se lo da. No se lo da. Eso no se pudo. Por eso digo, alguien intentó meterlo de contrabando y eso, de hecho, luego me han contado que el propio presidente de la República en persona, ejerciendo su liderazgo en el partido, hubo de llamar al presidente de la Asamblea Revisora para decirle cuidado con eso. Pero no se lo da. Hay confusión, Dani. Perdóname, déjame decir lo siguiente. No le da el poder, pero se lo da. Porque le refiere a la ley. Dices, en caso de un vacío, o algo así, en el caso de la sucesión en el poder municipal, en el ámbito municipal, la ley dispondrá cómo se sustituye eso. ¿Qué dice la ley? Hoy, que el presidente lo hace, según la Constitución. Como la Constitución cambió en el 10, se quedó ese vacío. La Constitución no hace referencia a nada. Pero la ley sí le da al presidente el poder. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron en la Constitución la referencia a la ley. Entonces, la ley refiere a la Constitución refiere a la ley, y la ley dice que el presidente lo designa. Entonces, ¿qué pasó al final? El presidente lo designa. Hasta no modifiquen la ley. Al día de hoy, en este momento, quien designa el alcalde de La Vega es el presidente de la República por decreto. Según la ley general del municipio. Cosa que no va a ocurrir. Y eso es otra cosa. Pero ahí sí debieron, en lugar de hacerlo de la ley, o establecer que sean elecciones especiales, según la ley, ¿ok? Que fue lo que debieron hacer para fortalecer el poder. Exactamente. Según la ley, elecciones especiales, y lo que no hicieron eso. Lo define la ley. Podrán cambiar la ley mañana para decir que son elecciones especiales, para lo cual no tienen que modificar la Constitución. Pero el vacío que llenaron en la Constitución fue con el interés de darle al presidente el poder de hacerlo. Porque hoy la ley establece que el presidente lo hace. Y dice aquí, introducen párrafo a Carta Magna inspirado en vacío legal. Sí. Y para llenarlo. Sí, claro. Pero que el presidente no lo haga, otra cosa. Pero creo que lo puede hacer ya. Y creo que por prudencia no se va a animar a hacerlo. Y eso operará para el futuro. Pero la ley está vigente. O sea, la ley no se ha derogado. Sencillamente fue ignorada en la Constitución del 10 y lo mismo en la Constitución del 15, la modificación que hizo el presidente Medina, y ahora se está consignando. Un buen bajadero para el presidente pudiera ser designar por decreto al que está ahí, como interino. Yo no creo, bueno. Decreto es peligroso. Ya no. Ya no, porque la Constitución lo prevé ahora. ¿Sí lo prevé?
Pero uno no sabe lo que ocurra. Tengo entendido que la Junta Central Electoral, que ha sido apoderada de la cuestión, la magistrada Dolores Fernández específicamente, que ha sido apoderada del caso, ha decidido postergar el conocimiento del asunto hasta que se concluya con el proceso de escogencia de la nueva Junta Central Electoral. El informe se estaba redactando. Hay elementos que indican que pudiera ser por la vía que ya yo comenté en una ocasión, y era rechazar la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio, porque ella alegó en principio, y parece que lo ha sostenido en el tiempo, que su renuncia fue bajo presión y que no se le notificó incluso en el tiempo adecuado o en el tiempo previsto a la Junta Central Electoral su decisión de renuncia. O sea, parece que hay alguna cuestión que se avanza por ahí. Habría que ver qué pasa con la conformación de la Junta. A lo mejor tenemos otra Junta nueva que tiene otro parecer distinto, ¿verdad? Pero el presidente, en atención a eso que Oscar observa muy correctamente, pudiera hacerlo si fuera su voluntad, pero no creo que el gobierno, no creo que el Poder Ejecutivo ande en eso. Hay un tema muy complicado que tiene el Ejecutivo aún, que es este caso de Carlos Pimentel. A partir de conocerse la observación que había hecho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que eso no era conveniente, que había un conflicto de intereses con designar a Carlos Pimentel en la dirección ejecutiva de Alianza Público-Privada. El gobierno no ha reaccionado. Yo pienso que lo más saludable sería que el propio Carlos presente renuncia a uno de los cargos, o que el Poder Ejecutivo corrija ese error. O sea, permanecer en el tiempo con ese error no le hace nada bien al Poder Ejecutivo, y eso no se ve correcto, no se ve. O sea, todas las interpretaciones, el propio Carlos Pimentel ha salido a defender, a justificar la decisión del Ejecutivo, y no es a él a quien le toca. A él no se nombró, a él lo nombraron en el cargo, y cuando se le nombró en el cargo, mucha gente enfiló los cañones hacia una inobservancia de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que estaba como para advertirle al presidente de la República que eso no era compatible, que no se podía hacer juez y parte. Dani, ahí no basta con que el consultor jurídico le escriba al presidente diciéndole que eso no conviene. Es decirle, eso no se puede. Estamos cometiendo un error grave. Ahí ese escándalo ya lleva a dos instituciones importantes que han hecho la advertencia, fin y participación ciudadana. Sí, yo no sé por qué el Ejecutivo no ha resuelto eso. Eso hay que resolverlo. Eso es para resolverlo ya, y además se ve la poca autoridad que tiene el jurídico, que nos dice el presidente que eso no se puede convencerlo. Yo me disculpo con Antoliano, él lo dijo. Si Antoliano lo dijo como él dice que lo dijo, yo le pido disculpas. A él se le han pegado muchas, pero esa no se le puede pegar a él. Yo me disculpo con don Antoliano. Esa no se le puede pegar a él. Muy injusto con él. No, y creo que lo mejor que sucedió fue que se publicara el documento. Sí. Lo mejor que sucedió es que se publicara. Seguro fue él que hizo que se publicara. El documento tiene fecha claro. Claro. O sea que Antoliano está tirando al presidente al agua. Presidente, tírese usted al agua. No lo está tirando al agua, pero lo han cuestionado mucho. De hecho, le cayó a él. Todo el mundo este no es abogado. Excusan al presidente. Él no sabe de eso. Él no sabe de eso. Yo se lo dije. Entonces, es bueno que la comunicación tiene fecha del 3 de octubre. La comunicación donde el consultor jurídico hace las observaciones de la doble función del señor Carlos Pimentel y lo que eso implicaría. Entonces, si el presidente no le hizo caso al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque ese es el término, lamentablemente, a los presidentes no les gusta que le lleven como la contraria, ni que le digan que están equivocados, pero los presidentes se equivocan, y en esta situación ahí hay personas valiosísimas del Partido Revolucionario Moderno que no han sido tomados en cuenta, que están sentados, que están en el banco esperando a que lo llamen a batear, y que tienen personas con muchas capacidades, preparadas, con juicio, y que van a hacerlo bien al gobierno. No sé por qué el presidente no piensa en esas personas, y por qué buscar una confrontación y crear ruidos que al presidente no le gustan, pero se ha creado una situación con esta doble función del señor Carlos Pimentel. Entonces el consultor jurídico salió a defenderse, aunque no ha hablado, o sea, él con su boca de manera directa,
Pero se publicó la comunicación el pasado viernes en la tarde. Tiró al presidente al agua. Bueno, lo tiró al agua, no. Es que lo han cuestionado mucho. Por suerte, yo creo que él sabe nada. Yo no entiendo esa. Yo no, decía en ese momento, yo no entendía la designación. Porque por lo que yo lo explicaba, lo hizo todo el mundo, eso no tiene ni pie ni cabeza, eso es un disparate. Yo lo que no entiendo ahora es la obcecación. Exacto. Mantenerlo ahí. Y él mismo. Y aquí hay una doble moral rara, asqueante a veces. Porque usted ve gente que defiende eso, pero porque es de ellos el tipo. Como era un tipo de la sociedad civil, Pimentel, tú eras la sociedad civil, porque Participación Ciudadana salía ahora hablando de eso, pero hay gente de Participación Ciudadana defendiendo esa vaina. Sí. Pancho Álvarez retiró un tuit, lo primero que hizo fue defenderlo. Todo apelando a las condiciones de él, porque él es un santo, o sea, San Carlos Pimentel. Y como él es impoluto, él parece que cuando hace sus necesidades ni se ensucia, porque, y cuando orina es perfume de rosas. Mira, eres un tipo así, impoluto. Entonces, él puede estar por encima de la ley. Como él es tan serio, ¿verdad? Para él las leyes no importan, porque confiamos en la seriedad de ese señor. A mí me recuerda eso, Aura Salete Fernández, siendo miembro de la Junta y el marido siendo candidato presidencial. Y esa misma gente estaba aplaudiendo eso, porque como es de ellos. Entonces, aquí hay esto está jodón. No importa que sea el Papa Francisco que venga, además Jesucristo, que viene ya Jesucristo, que llegue y lo nombren ahí, no importa. No puede estar ahí. Y yo no sé por qué el presidente de la República y el mismo señor porque señor, si usted es servidor público, y yo sé que usted, y yo lo decía aquí, yo creo que lo dije, si no lo dije en el aire, lo voy a decir ahora, el sueldo es mucho mejor. Son 250 para 550. Yo entiendo el sueldo, tiene derecho a cobrar más. Coja su alianza público-privada y suelte con relaciones públicas. No hay problema. Pero no puede tener los dos cargos. No se puede. El presidente quiere fusionar, lo que es un disparate también. No está bien, nombra una comisión que fusione eso. Pero no puede ser incumbente. No. Simplemente. Ahí tiene que haber otra persona. Porque incluso yo no conozco ese detalle, pero hasta en el Consejo hay un tema que el miembro, el director de Relaciones Públicas es miembro del Consejo de Alianza Público-Privada. Exactamente. Pero el vicepresidente, qué sé yo, la cabeza de eso, está en el Consejo con voz pero sin voto. Ahora te va a tener voto. Entonces, el legislador concibió que el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada tuviera en el Consejo, pero sin voto. Por algo lo hizo, ¿verdad? Ah, no, ahora tiene voto porque es el mismo que está en relaciones públicas y tiene situación del Consejo. Ah, bueno, que él no va a ejercer ese voto porque él es un hombre muy serio, él se va a inhibir, coño, pero ven acá. O sea, porque él es él se inhibe y ya confiamos en esa vaina. No, vamos a estar serios. Entonces el mismo Carlos Pimentel se vaya, que renuncia a una de las vainas esas. Yo, presidente, lo he intentado, pero no se puede. Y que no ponga al presidente a recular otra vez. Porque entonces eso, ayúdenlo. Si hace un decreto del presidente echando para atrás eso, tú verás, reculó otra vez, y tú ves en la prensa contándole las 12 veces que ha echado para atrás una vaina. Ayúdenlo, se metió la pata, sáquenla, pero ya la está sacando tarde. Ya no le va a aplicar lo de Cantinflas, que se saca tiempo. Entonces, han durado mucho. No se justifica esa vaina, es un escándalo innecesario, eso es una molestia, un ruido innecesario. Que ese señor debería ayudar al presidente a renunciar a esa vaina de contrataciones públicas, que ponga a otra gente ahí. Pero él no puede tener ambas funciones, simplemente no se puede. El artículo 12 de Alianza Público-Privada habla, por ejemplo, de la contratación de los técnicos que debe contratar el Alianza Público-Privada para la prestación de servicios, para la evaluación de los proyectos. Esa contratación de esos técnicos le corresponde a Compra y Contrataciones evaluarla y decidirla. Compra y Contrataciones decide ese tipo de cosas para alianza público-privada. La ley le prohíbe también que tenga otras funciones, que solo es compatible con la docencia, quien vaya a encabezar las funciones en la APP. O sea que... Mire, el tema de la proclamación de la Constitución de la República, que nos fuimos de él, pero obvio, es un tema sumamente importante porque a partir de ayer nos rige
una nueva regla con cambios, digamos que algunos dirán, bueno, a mí no me afecta, cambios no tan importantes para el ciudadano común, pudieran verlo así, pero es importante lo que ha ocurrido a partir de lo que comentamos, el tema central, el presidente de la República quitándose la posibilidad, a pesar de su juventud y de los altos niveles de aprobación que tiene hoy, quitándose la oportunidad de volver a ser candidato a la presidencia. Yo digo, en términos de Abinader, es posible que él esté trascendiendo en la historia, o con toda seguridad está trascendiendo a un lugar importante en la historia democrática del país, pero yo espero que eso no le afecte mucho para el poder y la autoridad que habrá de necesitar para transitar estos 3 años y algo de poder y de gobierno que le tocan todavía. Estamos en un inicio del cuatrenio, falta mucho para que esto concluya, y sabiéndose que ya Abinader no tiene posibilidad de firmar decretos jamás después del 16 de agosto del año 28, espero que su permanencia en el gobierno le sea cómoda, le sea fácil y que no tenga que lidiar con situaciones complicadas que se le pueden presentar al interior del partido, sobre todo cuando se ha iniciado un proceso adelantado de campaña de los que quieren ser candidatos a la presidencia por el PRM. No